le damos paso al doctor Pedro Fuentes con la ponencia que nos tiene el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy esta conferencia que hemos titulado Potencializa tu manera de aprender a través de la innovación y la creatividad. Espero que la disfruten, pues. Vamos a dar inicio entonces. Gracias, bienvenido. Les encargo por ahí sus micrófonos, por favor, para que podamos escuchar y poder llevar a cabo esta participación. Agradecer pues al International Social Project de Derechos Humanos por la invitación que me hacen, al maestro Francisco. Muchas gracias por abrir este espacio para poder compartir con los compañeros que forman parte de este organismo. Y quiero iniciar con esta frase tan importante para aperturar un poquito esta situación de la manera en cómo vamos a aprender usando la creatividad y la innovación. Y este personaje, George Bernard, dice, el hombre es sabio no en proporción de su experiencia, sino en proporción de su capacidad para experimentar. No en proporción de su experiencia, sino en proporción de su capacidad para experimentar. A veces los seres humanos tenemos muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, pero no nos damos la oportunidad de experimentar o de arriesgar. Nos da... Ayúdenme con sus micrófonos, por favor. A veces nos da miedo arriesgar a ese cambio, a esa situación. Y lo importante en este proceso de desarrollo de los seres humanos es siempre experimentar, hacer cosas diferentes, sin temor a equivocarnos, porque de esos errores también podemos aprender. Entonces siempre es importante arriesgar, experimentar, darnos esa oportunidad de qué puede ocurrir si arriesgamos. Y entrando un poquito en la materia para hablar de esta creatividad y de esta innovación, estos personajes que nos anteceden en la vida, pues nos van compartiendo esas experiencias, ¿verdad? Esos arriesgues que tuvieron, que les dieron éxito, les dieron oportunidad a través de ciertas frases. Y acá Bob Iger dice, el corazón y el alma de la empresa es la creatividad y la innovación. Ubícate en tu ámbito de trabajo, en el hogar, en el espacio donde tú te desarrollas y cambia esta frase y llévala a ese contexto, ¿no? El corazón y el alma de la casa, por ejemplo, de la escuela, del trabajo, él dice de la empresa, es la creatividad y la innovación. Imagínense los seres humanos que trabajamos con el pensamiento, el alma y el corazón en todo lo que hacemos. Ayúdenme por favor con sus micrófonos. Decía yo entonces que imaginemos que todos los seres humanos pongamos en práctica esa creatividad y esa innovación con los pensamientos, las ideas, el alma y el corazón que ponemos al realizar cualquier actividad, cualquier situación. Cuando tenemos problemas nos agobia, nos debilita, nos pone en una situación triste, cuando debemos pensar en todo lo contrario y darnos la oportunidad de experimentar
poniendo de manifiesto tus pensamientos, tus ideas, el corazón y el alma en esa situación. Y tratar de buscar mecanismos para poder salir. Mecanismos para poder encontrar posibles soluciones a las diferentes problemáticas que nos presentan en la vida. Pero para eso hay que ser creativos, hay que ser innovadores. Pues tú céntralo en tu espacio. El corazón y el alma ve y tú le pones, ¿verdad? De la familia, de la pareja, de los hijos, de la casa, de la escuela, del trabajo, es la creatividad y la innovación. Qué bonito es que vayamos pensando en ese sentido de cómo poder transformar todo lo que hacemos desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, para poder usar o poner de manifiesto esta creatividad y esa innovación que todos los seres humanos tenemos. Todos somos creativos por naturaleza. Y la innovación se pone de manifiesto cuando tú te das la oportunidad de experimentar y poder transformar lo que se está haciendo en el entorno, en el espacio donde tú te ubicas. Doctor Levitt dice, ayúdenme por favor con sus micrófonos. Otro autor nos dice, creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas. Y justamente en esta frase está la diferencia de esos dos conceptos. La creatividad es empezar desde cero. A veces cuando vamos a arriesgar en un negocio o vamos a emprender alguna otra situación o vamos a cambiar de trabajo nos da miedo. No debe de, porque los seres humanos somos creativos. Experimenta, arriesga nuevamente y empieza a crear nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y la innovación, pues es algo que ya está dado y que nosotros vamos a transformar justamente con esos pensamientos y con esas ideas. Ya existe la creatividad y la innovación, pero cómo Pedro la percibe y cómo la va a compartir el día de hoy es otro menester. Y ahí está la innovación. Todos podemos hablar de creatividad e innovación, pero cómo lo hace cada uno de nosotros, cómo lo pone en el contexto o en el manifiesto, es diferente. Y eso es innovación. Y lo que yo hice fue crear una ponencia para compartirla con ustedes. Eso es creatividad. La forma en que la voy a presentar, la forma en que la organicé y la forma en que yo la voy a compartir con ustedes. ¿Desde qué? Desde mis ideas, mis pensamientos, el alma y el corazón. Porque amamos lo que hacemos. Nos damos un espacio para poder estar aquí, para poder compartir, para poder aprender. No cualquiera lo hace. Por eso el título de la conferencia, potencializa tu manera de aprender usando la creatividad y la innovación. Pues date la oportunidad de experimentar cosas nuevas. Date la oportunidad de aprender algo que pueda transformar tu práctica, que pueda transformar tu persona, que pueda transformar tus ideas, tu pensamiento, tus creencias. Siempre debemos estar abiertos a diferentes posibilidades. Porque hoy en día los ruidos sociales, los ruidos que provoca la sociedad en los diversos contextos, nos obliga a tomar decisiones incorrectas de repente. ¿Y a qué me refiero con esos ruidos sociales? Pues a las críticas, a las zancadillas, a los señalamientos, a todas las situaciones a las que estamos expuestos los seres humanos. Pero te repito, hay que arriesgar, hay que experimentar a pesar de y con.
Para despertar la creatividad Me da la impresión. e innovar cosas en los diferentes contextos, tenemos que arriesgar, tenemos que romper reglas, tenemos que perder el miedo, tenemos que experimentar, tenemos que creer en nosotros. Y hay 5 principios básicos que te quiero compartir antes de lanzar la charla. Quiérete tal cual eres. Respétate, ámate. Cree en ti, en todo ese potencial que tienes como ser humano. Cree en tus ideas, en tus pensamientos y arriesga. Tercero, valórate. Valórate en todo lo que haces, en los espacios donde te encuentras, en las posibilidades que la vida te da para poder compartir, estar aquí escuchando, y hazlo con amor. No lo hagas por obligación. Cuarto, potencializa. Potencializa todas esas capacidades, todas esas habilidades, todos esos conocimientos que tienes como ser humano, ya sea de manera científica o empírica. Vuélvete creativo, vuélvete innovador, desde tu experiencia, desde lo que tú sabes hacer, desde lo que tú puedes compartir. Y finalmente, transforma. Transforma los escenarios, transforma tu vida, transforma tus pensamientos, transforma tus ideas. Y bueno, para tener éxito en la vida, justamente hay que tener esos principios básicos aunado a esta creatividad y a esta innovación. Y en este esquema, muy preciso dice que la creatividad es el mundo abstracto de las ideas. Imagínense el mundo abstracto de las ideas. Y la innovación, llevar esas ideas a la práctica, experimentar, arriesgar, darte la oportunidad, sin importar qué pase a tu alrededor, sin importar qué pase en tu contexto, porque te repito, los ruidos sociales siempre van a estar, los ruidos de la familia siempre van a estar, los ruidos de los amigos siempre van a estar. Por eso te digo esos 5 principios básicos. Quiérete, cree en ti, valórate, potencializa y transfórmate. Eso nos llevará al éxito. Por insignificante que sea tu pensamiento y tu idea, ponla en marcha, arriésgala, compártela y recibe esas críticas, pero transfórmate, que es lo más importante. Investiga, analiza, concretiza para poder avanzar hacia esa cima, hacia esa meta llamada éxito. ¿Y por qué te comparto todo esto? Porque hoy en día las competencias del siglo XXI son importantes. Y justamente en estas competencias del siglo XXI tenemos que desarrollar una comunicación asertiva. Tenemos que aprender a hablar correctamente, a respetar al otro, a saber escucharlo y compartir o dar tu opinión, tus críticas sin afectarlo, siendo auténtico, original. El trabajo colaborativo es otra de estas competencias que debemos promover en todos los aspectos donde el ser humano se desarrolla, en la casa, con los amigos, en las fiestas, en la labor educativa que hace un servidor, a lo mejor muchos de ustedes, el compartir en un escenario con otros colegas, por supuesto, ser creativos e innovadores, desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, analítico que me permita transformar esta realidad
y esta práctica. ¿A través de qué? De la creatividad y la innovación. Debemos ser productivos en la vida. Desde tu trinchera, desde lo que sabes hacer. Si me dedico a vender donas, pan, desde ahí debo ser productivo, debo ser creativo, debo ser innovador. Y debo trabajar colaborativamente. Y debo comunicarme correctamente para poder vender, trascender, transformar estos productos y hacerlos llegar al consumidor. Imagínense en un escenario educativo. Todo lo que el docente tiene que hacer hoy en día para enganchar a ese estudiante, motivarlo e inspirarlo a aprender, a seguir en ese camino del aprendizaje. Y todos esos resultados que vamos obteniendo en la vida es importante socializarlos. Socializamos muchísimas cosas en las redes sociales, pero a veces nos olvidamos de socializar lo que estamos haciendo por este mundo, por esta sociedad, para hacerlo mejor. Este organismo hace muchas cosas con respecto al apoyo a la sociedad, para transformar esos pensamientos, esos ideales de los seres humanos. Hay que creer en nosotros, hay que respetarnos, hay que valorarnos, hay que potenciar y hay que transformarnos. Y en todo este proceso que te estoy comentando, en estas competencias educativas, hay una parte muy importante que siempre debe estar vigente: la reflexión y la retroalimentación. Una reflexión intrínseca desde tu trinchera, desde tu ser, desde tu parte humana, para poder retroalimentar a los demás. Y eso podría poner fin a esas críticas, a esas zancadillas, a esos malos puntos de vista. Respetémonos, amémonos para poder respetar al otro y amar al otro. Nadie puede dar lo que no tiene. Para hacer cosas diferentes, hay que transformarnos primeramente nosotros para poder compartir con el resto. Y ahí te lo marqué. La charla de hoy solo se centra en la creatividad e innovación para potencializar ese aprendizaje y poder transformar la educación. ¿Y por qué te hablo de la educación? Porque es lo que yo hago todos los días. Es mi escenario, pero todo eso también lo llevo a diferentes escenarios, al escenario personal, social, cultural, económico, político, familiar, académico, laboral. Y fíjate, aquí te presento una actividad. Puede ser creativa, puede ser innovadora, va a depender desde qué óptica tú la puedas ver. Y ahí tienes 10, 2, 4, 6, 8, 10 tablitas o 10 letras combinadas de vocales y consonantes, que es como aprendimos nosotros a escribir, a dialogar, a corregir nuestra comunicación. ¿Qué letras? Estas letras te permitirán formar palabras. ¿Cuántas palabras tú podrás formar al observar esta laminilla? Alguien podrá formar 5, otros podrán formar 10, otros 100, otros 50. ¿Cuántas? Y ahí se ve entonces ese potencial que tenemos los seres humanos para poder transformar todo lo que hacemos. Date la oportunidad a ver en 1 o 2 minutitos cuántas palabras tú podrías lograr concebir con estas 10 letras que estás observando. ¿Cuántas? Ahí está la pregunta. ¿Cuántas palabras o qué palabras puedes formar con estas letras? Pero palabras no al vacío, palabras que tengan sentido, que tengan un significado y que puedan ser aplicables al contexto real. Que cuando yo escuche esa palabra, ubique realmente que se puede aplicar y tiene un sentido
no es al vacío, no es como a mí se me ocurre. Es dentro de una realidad y dentro de un contexto. Yo te puedo pedir hasta 100 palabras. ¿Cuántas logras tú? Va a depender de estos principios. Quiérete, cree en ti, valórate, potencializa y transforma todo lo que haces en los diferentes contextos. ¿Cuántas? ¿Cuántas formaste mientras me estás escuchando? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? ¿50? ¿100? ¿Cuántas? Pero lo importante no es cuántas logres formar, porque no estamos compitiendo. Cada quien va a lograr hacer lo que quiere hacer. Si confías en ti, vas a arriesgar, vas a experimentar y vas a poner en práctica esto. Pero lo más importante es que tomes como modelo esta estrategia que hoy te estoy compartiendo y que tú crees una estrategia propia que puedas aplicar en tu contexto. ¿Será fácil decidir qué letras voy a poner para que los que me escuchen puedan poner lo que yo necesito? Pues es todo un proceso creativo para poder innovar esto que ya está. Va a pasar por todo un proceso de creación y te va a llevar tiempo. Y una vez que la tengas, la tienes que experimentar tú, desde tu ser, desde tu hábitat, para ver si funciona o no funciona y luego lanzarla a los demás para poderla compartir. ¿Qué observas en esta otra? Cartas, números, símbolos, colores, todas tienen la misma cantidad de números. Y esta yo le llamo la magia de las cartas. Ya existe, alguien las crió, pero ¿cómo innovar para poderlas usar? ¿Quieres pensar un número? Lo escribes en tu cuaderno y Pedro va a adivinar qué número tienes tú apuntado en esa hoja o en ese cuaderno. Lo tienes que apuntar porque si lo piensas, me puedes mentir. Tiene que estar escrito en tu cuaderno, en tu hoja. Si quieres participar, me dices y yo te voy a escuchar. Y solo te voy a hacer preguntas y voy a descubrir qué número tienes escrito en esa hoja o en ese papel. ¿Quieres participar conmigo? ¿Quieres darte la oportunidad de aplicar estos principios de quererte, creer, valorarte, potencializar y transformar lo que hacemos en la vida? ¿Alguien? ¿Alguien quiere trabajar esta parte conmigo? Habemos 54 personas en la sala. ¿Alguien quiere? ¿Nadie? ¿Nadie quiere arriesgar? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, más bien. Ya tardes, tardes, exacto. Estoy ¿Quieres aquí a la arriesgar? hora. ¿Quién eres? Sí, Yapsi. Yaxi. A ver, Yaxi, ¿quieres participar conmigo? Yaxi Veracruz. Claro que sí. Gracias por arriesgar, gracias por darte la oportunidad de experimentar, Yaxi, porque justamente es lo que estoy compartiendo. Ayúdenme con sus audios, por favor. Entonces, a ver, Yaxi, ya tienes un número escrito tú en tu cuaderno o en una hojita grande. Escríbelo grande porque lo vas a mostrar a la pantalla cuando yo te lo adivine. Tú dime Sí, si estás lista. ¿Lista? a ver, permíteme. En grande. Sí, escríbelo en grande ahí en una hojita o en un cuaderno para cuando yo te lo adivine lo muestres a la pantalla.
Tú me dices cuando ya estés lista. Listo. Ok. Solo te voy a hacer preguntas porque esta técnica de las preguntas es básica. A través de las preguntas yo voy a llegar al resultado. Y fíjate, estamos a través de una pantalla. No observé nada, no vi nada, no lo sé, ¿no? Entonces ahí está la creatividad y la innovación para potencializar ese aprendizaje en los estudiantes, en los seres humanos, a través de la experimentación. Vamos a experimentar. Yatsi. ¿Lista? Sí, Solo te pido que no te vayas a equivocar, por favor. Observa bien las cartas y solo vas a contestar sí o no a las preguntas que te voy a hacer. Y las sí, preguntas son, tu número que tú has escrito, ¿está en la carta 1? Se entiende que la carta 1 es esta que está aquí, ¿verdad? Es la primera. sí, ¿Sí está? sí, Ok, la siguiente pregunta es, ¿tu número está en la carta 2? sí, Ok. ¿Tu número está en la carta 3? no, ¿Tu número está en la carta 4? no. Tu número es el 3. ¿Podrías mostrarlo a la pantalla, por favor? Claro. No sé si se ve. Sí, y ahí tenemos el 3. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? La resonancia muestra una perturbación estructural. Ayúdenme con sus micrófonos, por favor. Compañeros, si quieren participar, por favor, levanten la mano. Maestra Nayeli. Nayeli, ¿me escuchas? Sí, Ok, buenos días. Nayeli, buenos Buenas días. tardes. Ya tarde, Nayeli. ¿Tienes tu número, Nayeli, listo? ¿Ahí en grande ya Sí, escrito? Perfecto. sí, Son las mismas preguntas, Nayeli. La pregunta 1 es, ¿tu número está en la carta 1? no, ¿Tu número está en la carta 2? no, ¿Tu número está en la carta 3? no, ¿Tu número está en la carta 4? sí, Tu número es el 4. no, Si yo me equivoco es porque usted está haciendo mal el proceso. Ujú. ¿Me escucha? sí, Vamos, no es el 4, vamos a repetir entonces. Usted cometió algún error. La pregunta es, ¿su número está en la carta 1? no, Observe bien, porque si no, fallo. ¿Su número está en la carta 2? no, ¿Su número está en la carta 3? no, ¿Su número está en la carta 4? no. ¿En ninguno? Sí, perdón. Sí, Su, su número es el 4. no, Entonces usted está fallando. No me diga el no. número, no me diga el número. Ahora hay que ver si apuntó un número de estas cartas. Si usted apuntó un número diferente a estas cartas, no va a funcionar. ¿Segura que ese número Ahí nada más está, está en la carta 4? ahí está, No le escucho. ahí está Ahí está, ¿qué? el número en el 4. Es que en sí están en las 4 está el número. Ah, entonces yo le pregunté, ¿su número está en la carta 1? Y me dijo que no. Su número Sí, está en la perdón, carta perdón. 2 y me dijo que no. ¿Quién se equivocó, maestra? Yo, perdón. Ah, ok, entonces hay que poner atención porque justamente por eso el título, ¿verdad? Potencializa tu manera de aprender a través de la creatividad y la innovación. Si su número está en las 4 cartas es el 15, pero debe tener atención a lo que yo pregunto porque si no yo fallo. Sí, perdón, perdón. Una disculpa. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? Mm, Nayeli ya participó. Yo quiero participar. ¿Quién? ¿Kevin? Sí, Kevin, ¿ya tienes el número ahí apuntado en una hoja? sí, Perfecto, solo pongan atención a las preguntas que hago. ¿Tu número está en la carta 1? no, ¿Tu número está en la carta 2? no, ¿Tu número está en la carta 3? sí,
¿Tu número está en la carta 4? No. Tu número es el 8. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, ¿Alguien? ¿Quién yo? ¿Mariana? Mariana. Sí, Ok, Mariana, ¿lista? ¿Ya tienes su número escrito? sí, Ok, las preguntas son las mismas. ¿Su número está en la carta 1? sí, ¿Su número está en la carta 2? sí, ¿Su número está en la carta 3? sí, ¿Su número está en la carta 4? sí, Su número es el 15. sí. Ok. Y vamos al último. Guadalupe es la última participante. ¿Lista, Guadalupe? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Las mismas preguntas. Ok, ¿Su número está en la carta 1? sí, ¿Su número está en la carta 2? no, ¿Su número está en la carta 3? sí. No, 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 no está, perdón. ¿Su número está en la carta 4? Sí, Su número es el 6. correcto. Ok, Ujú, gracias. gracias. Bueno, aquí que podríamos reflexionar, porque acuérdate que te dije que la parte importante de todo este proceso es la reflexión y la retroalimentación de lo que se está creando o se está innovando en los diversos contextos. ¿Qué podríamos comentar? Creo que estamos a punto de salir. Regresamos con el mismo link, supongo, para poder reflexionar en esta práctica. Tenemos todavía algunos minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Qué podrían ustedes reflexionar al respecto? A ver. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué fue lo que pasó? Porque podríamos invertir el orden. Ahora ustedes hacerme a mí las preguntas, yo escribir el número y a ver si lo hacen tan rápido como lo ha hecho un servidor. O si realmente lo pueden concebir como lo hemos concebido el día de hoy. ¿Qué te permite reflexionar entonces esta práctica? ¿Por qué este título de potencializa tu forma de aprender o tu manera de aprender a través de la creatividad y la innovación? Dice Hilda, considero que hay que concentrarse y ser analítico. Puede ser una propuesta, todas son aceptadas. ¿Alguien más? Porque es padre que podamos participar, que podamos involucrarnos en esta situación que voy a compartir con ustedes, ¿no? Que estemos en esa sincronía, que podamos estar en el mismo nivel y eso se hace pues con la práctica, aprender a observar, dice Guadalupe, ¿ok? Pues yo creo que todos los sentidos, Guadalupe, ¿no? Escuchar, atención, concentración, observación, ¿verdad? Porque si ustedes fallan cuando hago las preguntas, voy a fallar también yo en el proceso. Y lo vivimos acá. Y eso no puede pasar cuando estamos hablando de creatividad.